Pero también Dios tiene, hermanos, atributos morales, ¿verdad? A Dios. Donde tenemos aquí, por ejemplo, que Dios es santo. Su santidad significa su pureza moral. Salmos 145, versículo 17. Dios es verdadero. Dios no miente, no es mentiroso. Dios es justicia. Dios mantiene el orden moral. Son los atributos morales de Dios. Tenemos también, hermano, los atributos también. Dios es amor. Su amor es altruista. Dios es fiel. Dios es verdaderamente fiel a sus promesas y sus mandamientos. Dios es misericordioso. La razón de no sermos consumidos. Dios es bueno. La bondad de Dios es el atributo por el cual Él concede vida y bendiciones a sus criaturas. Entonces ahí está, hermanos, los atributos morales de Dios. Entonces nos vemos ahí, hermanos, atributos exclusivos y también atributos morales de Dios. Entonces nosotros veremos aquí, hermanos, cómo que Dios se manifiesta. La revelación de Dios es muy importante. Los atributos de Dios es muy importante. Si nosotros miramos, por ejemplo, aquí, mi hermano, la existencia de Dios, la revelación de Dios, podemos mirar aquí, mi hermano, que Dios, Él se revela por meio da natureza. Salmos 19, versículo 1, está dizendo que o rei Davi escreve a natureza como o primeiro embaixador divino, mostrando que os cielos narram a glória de Deus, dizem a glória de Deus. La naturaleza es el espejo de Dios. La creación toda revela al Creador. Génesis 1, Salmo 104 nos muestra que Dios hizo cada cosa para un fin determinado, poniendo cada uno también en su debido lugar. Entonces Dios se revela a los apóstoles. Dios se revela a la iglesia. Dios se revela a Israel. Dios se revela a los profetas, porque Él tiene todo este poder, ¿verdad? Entonces miramos ahí, hermanos, cómo que Dios es tan poderoso, cómo que Dios tiene los atributos importantes para que usted pueda entender. Mas cuando nosotros miramos ahí, mis hermanos, los atributos de Dios, la persona a veces se questiona hablando sobre la Santísima Trinidad. Pastor, o que é a Santíssima Trindade? Vamos então aqui entender um pouco sobre a Santíssima Trindade, ¿verdad? Hermanos, a palavra hebraica kadosh é traduzida por santo, que de acordo, ¿verdad? Que de acordo com os dicionários teológicos, significa apartar-se ou separar-se del mal ou dedicar a um serviço divino. La santíssima santidad de Dios, la santidad de Dios significa su pureza moral, o sea, ella no puede pecar ni tolerar al pecado. Miramos entonces aquí la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que son aquí, como se sabe ya, miramos aquí. En todas las páginas de la Biblia no hay una pasaje que utiliza el término personas en relación con Dios. Lo mismo puede decirse en relación al término Trinidad. Entonces no hay en la Biblia los términos personas o quizás los términos Trinidad, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos informa que hay un solo Dios que está compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para atestiguar esta realidad, vamos a analizar entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Vamos a mirar entonces aquí a esta palabra. Oye Israel, el Señor es el único Señor. Mira, en el hebreo existe la palabra traducidas como único, que son ellas, Hashit
que significa solo uno o el único. Es importante, hermanos, subrayar que esta palabra no fue usada en el texto ni en otros. Representa una unidad singular. Y si fuera usada, mostraría que Dios está formada por una sola persona, ¿verdad? Una sola persona. Como está mirando aquí ya. El chat se traduce como único, ¿verdad? Ahí estamos aquí, hermanos, que la Biblia está mostrando. Esta palabra utilizada en la Biblia, en este texto, para representar un único Dios y asegurarnos al mismo tiempo que está compuesto por tres personas. Tres personas. Mas, Pastor Jefferson, si usted dice que no hay Trinidad en la Biblia Sagrada, ¿dónde entonces tiene las apariciones de la Trinidad en la Biblia Sagrada? Si usted mira, por ejemplo, hermano, el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo. Es uno de los libros que más habla, si no es el libro que más habla sobre el Espíritu Santo de Dios. Venimos ahí, hermanos, varias personas, entonces vamos a mirar. En el Antiguo Testamento es posible notar la Trinidad en las siguientes referencias. Génesis 1:26, como yo dije ya. Y dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hagamos está en el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 3, versículo 22. Entonces dijo el Señor Jehová, y aquí el hombre es como el único de nosotros. Ahí, ¿viste qué interesante? La Biblia nos muestra ya la Trinidad en el Antiguo Testamento, ya mostrando ya aquí que había la Trinidad desde la creación. Jesús está con Dios desde la creación. Jesús como espíritu estaba lá cuando descendió a la tierra, que nació de María, vino 100% hombre, pero también era 100% Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros mirando aquí, dijo el Señor Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros. Génesis también 11, versículo 17 está diciendo, oye, bajemos y confundamos allí su lengua. Entonces está mirando aquí que Dios no estaba solo, que Dios tenía allí a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Tenemos también, mi hermano, la Trinidad en el Nuevo Testamento. Tenemos también, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que el Nuevo Testamento, la Trinidad es descrita en los siguientes textos. En el bautismo de Jesús, el Dios Padre clamó desde el cielo y el Dios Hijo salía de las aguas y el Dios Espíritu Santo se posó sobre el forma de la paloma. Lucas 3, versículo 22. En el nacimiento virginal de Cristo también, desciendo sobre María el Dios Espíritu Santo. La virtud de Dios Altísimo la cubrió, Dios Padre. Y el Dios Hijo estaba siendo engendrado en el vientre. Lucas 1:35. Miramos entonces aquí, hermano, la Trinidad de Dios. Tenemos más cosas. En la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo revela que Dios Padre, mediante el Espíritu Santo, levantó a Jesús de entre los muertos. En la gran comisión, Jesús pone a los tres miembros de la Trinidad en plan para ordenar a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Mateos capítulo 28, versículo 19. En el saludo de la iglesia del Corinto, Pablo da a el sello definido de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Ahí está entonces, hermano, donde está diciendo la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros miramos aquí y vemos, porque hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias que creen solamente en Jesús, Cristo. Y también muchas iglesias bautizan en el nombre de Jesús. Pero la Biblia bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después voy a explicar un poco
sobre la cuestión del bautismo en el nombre de Jesús. Pero si usted rechazar el Espíritu Santo, si usted rechazar el Cristo Espíritu Santo, está rechazando a Dios, porque son tres personas en una persona: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos rechazando. Y cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo también no tenemos perdón. Vamos a hablar también cuando entramos sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre pecar contra el Espíritu Santo, blasfemar, lo que significa la palabra blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos ahí la Trinidad, pero tenemos más. En la muerte de Esteban, él estaba lleno del Espíritu Santo, él vio al Padre y al Hijo a su derecha. Ahí está mirando, la propia Biblia dice en Hechos 7:55 que Esteban, cuando estaba siendo apedrejado, él estaba ya lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué, Pastor Jefferson? Él estaba lleno del Espíritu Santo y él vio en el cielo el Padre y el Hijo a su derecha. Porque la Biblia dice, hermano, que en la ascensión de Cristo, cuando Jesús subió en la cruz del Calvario, cuando Jesús subió al cielo, después de morir en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Jesús dice: yo me voy, pero yo dejaré el Consolador. Este Consolador, Él es Espíritu Santo, que está entre nosotros. Nosotros oramos, el Espíritu Santo agarra nuestra oración, el Espíritu Santo lleva nuestro clamor a Dios y después venga en forma de respuestas. Usted ha visto a Biblia, por ejemplo, que este mismo Espíritu intercede con nosotros por gemidos y ya sabe cómo es la palabra em português, inexprimíveis. Usted sempre já outra palavra em espanhol, pero que este Espírito intercede por nós. É esse Espírito Santo que está na terra que leva nossa oração, que leva nosso clamor hasta Deus. Por isso que nós somos llenos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em los creyentes. Recordando que o Espírito Santo, ele só está com a pessoa que aceita a Jesus. Quando você aceita a Jesus como seu Salvador, por la fé, mediante la gracia, e você levanta sua mão, você receba o Espírito Santo. Então você queda lleno do Espírito Santo. Por isso que Esteban estava lleno do Espírito Santo e viu al Padre e al Hijo a sua direita. En la epístola de Pedro também, Pedro saluda a la iglesia citando a las tres personas de la Trinidad. Entonces nosotros tenemos ahí, hermanos, la definición de la Trinidad, ¿verdad? Tenemos también el testimonio de cada persona de la Trinidad. Mira, el Padre testificó del Hijo, el Hijo testificó del Padre, el Hijo testificó del Espíritu y el Espíritu Santo testifica del Hijo. O sea, al mismo tiempo los tres son llamados Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el cierre de la doctrina trinitariana se da en la testificación en el cielo. O sea, nosotros miramos aquí entonces que tenemos ahí entonces la sobre el Espíritu Santo. Pero hermano, cada persona tiene su oficio. Y también en la Trinidad, ellos tienen sus diferentes oficios, sus diferentes trabajos. Ejemplo, tenemos allí, ¿quién creó a nosotros? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? Fue Dios. Entonces, miramos aquí que las personas de la Trinidad en los diferentes oficios. En la creación, el Padre creó, ¿verdad? Salmo 102, 25. Por el Hijo, Juan 1, 2, 3, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí ya está ya hablando sobre la Trinidad. En el poder del Espíritu Santo, ahí tenemos aquí también en la salvación, el Padre determinó, el Hijo se entregó en la cruz, y el Espíritu Santo convence al hombre del pecado. Mira qué bendición, los oficios, los diferentes oficios de la Trinidad. Entonces, el Padre predeterminó, el Hijo entregó su vida en la cruz, el Espíritu convence el hombre del pecado.
Qué interesante sobre los oficios de Dios. Tenemos también en el rapto. El Padre nos llevará hacia el cielo. Jesús vendrá a buscarnos. Y el Espíritu Santo obrará en la resurrección con su poder. Por tanto, las tres personas tienen el mismo carácter santísimo, poderes, cualidades. Viven en perfecta comunión y cooperación, sin ser nunca tres dioses. Dioses. Ahí está la palabra de Dios, lo que estamos entendiendo aquí en este momento, ¿verdad? Entonces tenemos ya todo el procedimiento de la parte sobre Dios. Pero como yo dije, hay personas que no creen en Dios, ¿verdad? Hay personas que no creen en la existencia de Dios. Ahí tenemos todas las formas de negación de la existencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, perspectivas erróneas sobre Dios. Si usted mira, por ejemplo, al hacer un estudio comparativo entre las religiones, nosotros podremos ver, mis hermanos, que existen personas que no creen en Dios como un ser supremo o quizás un ser personal, ¿verdad? Y há también los que no creen en Él como la Biblia nos enseña. Vamos ver entonces algunas partes de la negación de Dios. Personas que no creen en Dios. Ejemplo, agnosticismo. Agnosticismo. El término agnosticismo significa no saber, que es una palabra griega, ¿verdad? Es una palabra de origen griega que significa no saber. Os agnósticos niegan la capacidad humana de conocer a Dios. Ellos alegam creer únicamente no que se puede ver o apalpar, o sea, agarrar. Entonces, por ejemplo, si Dios es un espíritu, no, Dios no es carne y hueso como nosotros. Entonces, los agnosticismo, ¿verdad? Los agnósticos, que son la palabra, agnosticismo, una palabra griega que significa no saber, si eles no agarran, por ejemplo, este libro, este aquí es un libro. Entonces, yo sé que es un libro que yo estoy agarrando este libro. Ellos no creen así. Si no hay como nosotros agarramos, nosotros no creemos. Son personas que tienen perspectivas erróneas acerca de Dios. Pero no paramos por ahí. Tenemos también, mi hermano, el panteísmo. Lo que son los panteístas. Dios es una fuerza impersonal. No existe nada más aliado del universo con sus fuerzas y leyes, llegando a decir que Dios es la naturaleza. Dios es todo y todo es Dios. El hombre mismo es un Dios. Doctrina altamente diseminada por el movimiento Nueva Era. Creo que usted ya escuchó mucho sobre eso, ¿verdad? Pero en Salmo 113 está diciendo, Dios es totalmente diferente de su creación. Los panteístas, entonces, hermanos, ellos enseñan que en el universo Dios es todo y todo es Dios. Dios no es apenas parte del universo, pero los panteístas dicen que Dios es el propio universo. Y la Biblia dice en Salmo 113, versículo 4 al 7, que dice que Dios es totalmente diferente de su creación. Entonces estamos mirando ahí las palabras erróneas sobre la existencia de Dios. Después del panteísmo, tenemos también el deísmo. Deísmo son personas que dicen que Dios existe, pero es un Dios ausente. Abandonó su creación, ¿verdad? Y ellos rechaza mejor, por completo, a su revelación a la humanidad. Pero Biblia dice en Deuteronomios capítulo 4, versículo 7, vemos que Dios es el sustentador de todo. Entonces, el deísmo, ellos afirman que Dios existe, pero es un Dios ausente, un Dios que rechaza por completo a su revelación a la humanidad. Después del deísmo, nosotros tenemos también el politeísmo. ¿Qué son los politeísmos? Son personas que hacen culto a muchos dioses. Muchos dioses. Se originó de la idea
de que o universo é governado por várias fuerzas, surgiendo así el Dios del sol, de la luna, del agua, de la guerra, entre otros, ¿verdad? Usted mira, por ejemplo, o politeísmo, na Índia, há muito, allá, há Dios vaca, há Dios ratón. Então, são vários dioses que eles, os politeístas, ¿verdad? Então, o politeísmo le cree que há muitos dioses, pero a Bíblia nos afirma que Deus é único. Deuteronômio 6, versículo 4, está dizendo que Deus é único, Ele, solamente Ele, ¿verdad? Então, nós temos aí o politeísmo. E por último, e mais depois, temos o ateísmo, os ateus, as pessoas que não creem em Deus. Eles negam a existência de Deus. Eles não creem que Deus existe. Los ateos, los ateístas, eles negam esta existência de Deus. E também dizem que estão subdivididos em duas classes aún. Os ateus, eles são subdivididos em duas classes. Os ateus práticos e os ateus teóricos. Tem mais isso aún, ¿verdad? Pero a Bíblia nos prueba a existência de Deus, ¿verdad? Salmo 19:1 afirma que a natureza declara a existência de Deus. Na Bíblia, em sua primeira página, quando te abre tu Bíblia em Gênesis 1:1, o que está escrito na Bíblia, ¿verdad? No princípio, Deus criou, ¿verdad? Então, miramos aqui que Deus existe e Deus está em nosso meio, ¿verdad? Então, aí nós vemos, hermanos, sobre teologia, pequeno estudo sobre Deus, onde você, meu irmão, estão aqui aprendendo de la palavra de Deus. Recordando que semana que vem vamos ter novo video, onde este video vai quedar em seu grupo de WhatsApp, onde você vai estar apertando em enlace e assistindo este video no canal de YouTube. Quero avisar também que toda a semana video diferente de cada aula, de cada curso que estamos haciendo, curso Formación de Obreros. Hermanos, tenemos entonces 3 módulos. Esta aula, ela estará disponible en nuestro canal de YouTube, donde usted va a entrar en su grupo de WhatsApp, usted va a apretar ali un enlace y ali usted va a estar asistiendo a nuestras aulas. Queremos también, hermano, que usted pueda poner le gusta, seguir a nuestro canal de YouTube, ponga allá escribir y aprieta aquele sino que tiene, ¿verdad? Aquele desenho que está ali, para que quando nós enviamos um vídeo, você já reciba a la notificação. Entra, se inscreve em nosso canal e ali você vai ter acesso a nosso vídeo de teologia. Então, são 3 módulos. Módulo 1, 2 primeiros meses. Módulo 2, a partir do 4º mês, já os próximos 2 meses. Módulo 3, los últimos 2 meses, totalizando 6 meses de curso. Después de esos 6 meses de curso, vamos a tener la colación, que será en mes de junio. Va a venir todo el pueblo de Dios, todo el Paraguay, para Asunción, con su toga, para hacer la colación y entregar su certificado, que será una bendición. ¿Está bien? Semana que viene, te estaré enviando otro video ya hablando sobre Cristología, el estudio de Jesucristo, y usted estará acompañando a nosotros. Yo soy Pastor Jefferson, responsable nacional del país del Paraguay. Dudas, usted puede enviar en el grupo o quizás en particular a este número que está en su grupo de WhatsApp do administrador, que nosotros estaremos ayudando a usted y tirando a sus dudas. Que Dios le bendiga a todos, quedan todos en la paz del Señor Jesús.